Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más. Si son nuevos por aquí, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Hoy venimos con una noticia que ha puesto a muchos de ustedes, y a nosotros también, con el corazón en un puño. El titular lo dice todo: Hande Erçel grita auxilio por Kerem Bürsin en el hospital. ¿Qué pasó? Sí, han escuchado bien. Nuestras estrellas favoritas, Hande Erçel y Kerem Bürsin, quienes nos han regalado tantas sonrisas y tantas historias de amor en la pantalla, parecen estar viviendo un momento de gran angustia en la vida real. La noticia ha saltado como la pólvora en redes sociales y medios de entretenimiento, y la verdad es que la información es escasa y muy preocupante. Vamos a desgranar todo lo que se sabe hasta ahora, analizando los posibles escenarios, las implicaciones de esta noticia en el fandom y sobre todo, enviando la mejor energía a Kerem y a Hande en este momento tan delicado. Prepárense porque vamos a sumergirnos en este impactante suceso y a reflexionar sobre la fragilidad humana, incluso detrás del brillo de la fama. Como les comentaba, la noticia nos ha pillado a todos por sorpresa, un auténtico mazazo para una comunidad que los ha seguido con tanto cariño y devoción. Las primeras informaciones, que empezaron a circular de forma muy confusa, casi como un susurro digital que se convierte en un clamor, hablaban de Kerem Bürsin siendo llevado de urgencia al hospital. Imagínense el revuelo. Kerem, siempre tan activo, tan en forma, un torbellino de energía y carisma, y de repente, esta noticia que descoloca a cualquiera. Pero lo que realmente ha encendido todas las alarmas, lo que ha hecho que el titular sea tan dramático, es que Hande Erçel habría estado presente y, según algunos testimonios fragmentados que circulan por ahí, habría gritado pidiendo auxilio. Esto claramente pinta un cuadro de una emergencia médica seria, de esas que te hielan la sangre. No estamos hablando de un simple malestar pasajero, sino de una situación que requirió una intervención rápida y aparentemente desesperada, con una reacción tan visceral como la de Hande. Hasta el momento los detalles específicos sobre la condición de Kerem son escasos, casi inexistentes. Los comunicados oficiales, si es que los ha habido, han sido mínimos, lo cual es comprensible y, de hecho, necesario en situaciones de privacidad médica tan delicadas. Sin embargo, en el vacío de información, la especulación es rampante, se dispara y se multiplica exponencialmente en las redes sociales. ¿Fue un accidente? ¿Una enfermedad repentina que lo ha golpeado sin previo aviso? ¿Algo relacionado con su intensa rutina de trabajo, con las exigencias de producciones a menudo extenuantes, o quizás con alguna actividad deportiva que practica con tanta pasión y que, como sabemos, también puede acarrear riesgos? Es difícil de decir con certeza sin más información. Lo que sí podemos deducir de esa reacción descrita en el titular, de ese grito de auxilio, es la profunda angustia de Hande. Ver a alguien a quien quieres, a alguien con quien compartes tantos momentos, en una situación de vida o muerte, o al menos de gran peligro inminente, es una experiencia devastadora. El instinto de pedir ayuda, de gritar, de alzar la voz ante la impotencia, es una reacción humana natural y primaria ante el pánico y la desesperación. Han surgido, como era de esperar, varias teorías para intentar dar forma a este misterio. Algunos rumores, alimentados por la vorágine digital, apuntan a que Kerem podría haber sufrido un accidente durante alguna grabación o rodaje, quizás en alguna escena de acción que lamentablemente salió mal. Las producciones turcas son conocidas por su intensidad y por requerir un gran esfuerzo físico de sus actores, y un error en una escena arriesgada podría tener consecuencias graves. Otros sugieren una posible recaída de alguna dolencia anterior, algo que quizás llevaba de forma silenciosa y que, de repente, se ha manifestado de forma abrupta. Incluso se baraja la hipótesis de una reacción adversa a algo, aunque esto es pura conjetura. Lo cierto es que la falta de información oficial está alimentando a las conjeturas como si fueran un fuego voraz. Y es en estos momentos donde la prensa, y nosotros como creadores de contenido responsables, tenemos una gran responsabilidad. Debemos informar con la máxima cautela, evitar caer en el sensacionalismo barato que busca clics a costa del dolor ajeno, y sobre todo, mostrar empatía y respeto absoluto por la privacidad de las personas involucradas, en este caso, de Kerem y Hande y sus familias. Lo que sí es innegable y creo que todos podemos estar de acuerdo en esto, es la profunda conexión que Kerem Bürsin y Hande Erçel tienen con su público. Ellos se convirtieron, casi sin quererlo, en una pareja icónica, no solo en la ficción de la exitosa serie Sen Kalkam, sino también en la vida real para muchos de sus seguidores más devotos.
Su química era palpable en pantalla, una electricidad que traspasaba la pantalla, y su relación, aunque a veces envuelta en la discreción, fue seguida con un interés casi obsesivo por millones de personas alrededor del mundo. Por eso, cuando algo así sucede, cuando una de estas figuras públicas, tan queridas, enfrenta un problema de salud, la preocupación no solo se entiende, sino que se multiplica exponencialmente. No se trata solo de dos celebridades, de dos rostros conocidos, sino de dos personas que a través de su arte y su carisma, han tocado el corazón de mucha gente, han sido parte de sus vidas. Recordemos que ambos actores son conocidos por su dedicación inquebrantable a su trabajo. Kerem Bürsin, en particular, ha demostrado ser un apasionado de los deportes y de un estilo de vida saludable, siempre en movimiento, siempre buscando superarse. Esto hace que la noticia de su ingreso al hospital sea aún más desconcertante y nos lleve a hacernos más preguntas. ¿Podría ser un agotamiento extremo, una sobrecarga física y mental que finalmente le ha pasado factura? Una lesión deportiva que, quizás por la intensidad o por un descuido mínimo, se ha complicado de forma inesperada. La imaginación vuela y a veces las cosas más simples, las que parecen triviales, pueden ser las más graves. Un fuerte dolor de cabeza que no cede, una descompensación repentina, algo que empezó de forma leve, casi imperceptible, y que escaló rápidamente hasta convertirse en una emergencia. La reacción de Hande Erçel, ese grito de auxilio que se describe, nos da una pista crucial de la gravedad de la situación en ese momento. Imaginen la escena, ella al lado de Kerem, viendo que algo no va bien, que su estado empeora rápidamente, que necesita ayuda médica inmediata. El miedo, la adrenalina pura, el instinto de proteger a quien se ama, el pánico ante la incertidumbre. Es un momento que nadie, absolutamente nadie, desearía vivir. Y que ella, una figura pública acostumbrada a los focos, haya estado en esa situación tan vulnerable y aterradora es aún más impactante. Esto nos recuerda, de manera cruda, que detrás de las cámaras, detrás de los personajes glamorosos que interpretan, detrás de las sonrisas y las poses para las revistas, hay seres humanos con sus propias fragilidades, sus propios miedos y sus propias batallas personales. Hemos estado revisando incansablemente las redes sociales, y la marea de mensajes de apoyo es verdaderamente impresionante, casi abrumadora en su volumen y en su sinceridad. Fanáticos de ambos, tanto de Turquía como de incontables rincones del mundo, están enviando sus mejores deseos, sus oraciones y sus pensamientos positivos para una pronta y completa recuperación de Kerem. Los hashtags relacionados con su nombre y también con Hande Erçel se han vuelto tendencia mundial en cuestión de horas, reflejando la preocupación colectiva y el impacto que esta noticia ha tenido en su base de seguidores. Es conmovedor y a la vez desgarrador ver cómo el público se une en momentos de adversidad, demostrando que el cariño trasciende las pantallas. Ahora, ¿qué podemos esperar de ahora en adelante? Lo más probable es que tan pronto como sea posible y cuando la salud de Kerem lo permita, haya alguna comunicación oficial, ya sea por parte de ellos mismos, de sus representantes, de sus agencias o de sus familias. La privacidad médica es un derecho fundamental, y es crucial que se respete en estos momentos de vulnerabilidad. Sin embargo, la expectativa es altísima, y la necesidad de saber que nuestro querido Kerem está bien, que está fuera de peligro, es grande. La comunidad de fans está en vilo, esperando una señal de esperanza. Mientras tanto, lo que podemos hacer, y creo que es lo más importante, es continuar enviando nuestra energía positiva, nuestras buenas vibras y nuestro apoyo incondicional. A veces el apoyo moral y las buenas vibras son tan importantes, o incluso más, que cualquier otra cosa. Kerem Bürsin ha demostrado ser una persona fuerte y resiliente en el pasado, capaz de superar obstáculos y recuperarse de adversidades. Confiamos plenamente en que superará este trance. Y Hande Erçel, con su fortaleza, su entereza y su amor, sin duda estará a su lado, brindándole todo el apoyo, el consuelo y la fuerza que necesite en estos momentos. Para aquellos que siguen la carrera de ambos, saben y han sido testigos de la química increíble que compartieron en pantalla. Senkalkap fue un fenómeno de masas, un hito en la televisión turca, y su relación en la vida real, aunque a veces envuelta en un halo de misterio y con sus altibajos, siempre generó mucho cariño y admiración entre sus seguidores. Es completamente natural que sus seguidores más fieles se preocupen por su bienestar individual y se involucren emocionalmente en lo que les sucede. Analicemos ahora algunas posibilidades, siempre desde la más absoluta cautela y sin caer en especulaciones malintencionadas. Si Kerem hubiera sufrido un accidente, podría ser algo relacionado con un deporte que practica con asiduidad,
como el surf o el senderismo, actividades que sabemos que le encantan y que, por supuesto, conllevan ciertos riesgos inherentes. Un mal paso, una caída inesperada en un terreno irregular, un golpe fortuito. O quizás, como mencionamos anteriormente, algo durante un rodaje. Los accidentes en producciones cinematográficas y televisivas, aunque se toman innumerables precauciones y se invierten grandes sumas en seguridad, no son inexistentes. Una distracción momentánea, un equipo defectuoso, una condición climática adversa. Otra posibilidad, aunque quizás menos probable dada la magnitud del titular y la reacción descrita, podría ser una reacción alérgica severa y fulminante o un problema cardíaco súbito, algo que se manifieste de forma inesperada y grave. En estos casos, la urgencia médica es máxima y la reacción rápida y desesperada de Andy sería completamente entendible. El grito de auxilio, en este contexto, adquiere una dimensión mucho más dramática y aterradora, implicando que la situación era crítica, que requería atención médica inmediata y que el tiempo era un factor crucial. Lo importante aquí, y debemos recalcarlo una y otra vez, es no caer en la desinformación. Las redes sociales pueden ser una fuente increíblemente rápida de noticias, pero también son un caldo de cultivo para rumores infundados, bulos y especulaciones sin base. Debemos ser críticos con la información que consumimos, contrastar las fuentes y esperar a que las noticias provengan de medios fiables y de fuentes oficiales. Sin embargo, la presencia confirmada de Andy Ercel en el hospital y su aparente desesperación son indicativos claros de que algo serio, algo que ha requerido atención médica urgente, está sucediendo. Muchos de ustedes, nuestros fieles seguidores, se preguntan si su relación, que tuvo sus momentos de mayor cercanía y otros de mayor distancia, podría estar pasando por un momento de unión ante la adversidad. Si bien es cierto que no tenemos información privilegiada sobre su estado sentimental actual, es innegable que en momentos de crisis, de dificultad extrema, las personas tienden a buscar apoyo, consuelo y refugio en aquellos que les importan, en aquellos con quienes comparten un vínculo emocional profundo. Y si Andy y Kerem son importantes el uno para el otro, esta situación, por dolorosa que sea, podría fortalecer aún más su vínculo, o al menos, poner de manifiesto la profundidad de sus sentimientos y su apoyo mutuo. Hemos visto en otras ocasiones cómo las parejas de celebridades, sometidas a una presión mediática constante, a la exposición pública incesante y a las exigencias de sus carreras, enfrentan sus propios desafíos y crisis. Y es en estos momentos de vulnerabilidad, de fragilidad humana expuesta, cuando la verdadera fortaleza de una relación, o de una amistad profunda, se pone a prueba. El hecho de que Andy estuviera allí, junto a Kerem, respondiendo de manera tan visceral, tan humana, sugiere una profunda preocupación, un vínculo emocional significativo y una lealtad incondicional. En resumen, la situación es de profunda preocupación. Kerem Bürsin ha sido hospitalizado de urgencia y según los informes y testimonios que circulan, Andy Ercel estuvo presente y reaccionó con angustia, gritando pidiendo auxilio. Los detalles específicos sobre la causa exacta y la gravedad de la hospitalización son escasos, lo que, como hemos visto, alimenta la especulación y la inquietud. Lo que sí queda claro y es palpable en el ambiente digital, es la inquietud generalizada de sus seguidores y la preocupación de quienes seguimos sus carreras con tanto interés. Esperamos sinceramente desde lo más profundo de nuestros corazones, que Kerem se recupere pronto y completamente, y que esta sea una noticia que podamos dejar atrás en muy poco tiempo, convirtiéndose en un mal recuerdo superado. Es un recordatorio a veces necesario, de que a pesar de la fama, el éxito y el brillo del mundo del entretenimiento, las celebridades son personas de carne y hueso, que también enfrentan problemas de salud, momentos de debilidad y adversidades vitales. La empatía, la solidaridad y el apoyo son fundamentales en estos casos, tanto de parte del público como de los medios de comunicación. Agradecemos enormemente su atención y su paciencia mientras hemos desgranado esta noticia, intentando aportar algo de claridad y reflexión en medio de la incertidumbre. Sabemos que muchos de ustedes están tan preocupados como nosotros por Kerem y Andy. Nos encantaría leer sus pensamientos en la sección de comentarios. ¿Qué opinan sobre esta situación? ¿Han estado siguiendo las noticias de cerca? Compartan sus impresiones, sus deseos de pronta recuperación para Kerem, pero siempre, por favor, con respeto, con empatía y sin caer en juicios o especulaciones hirientes. Y antes de irnos, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo si les ha parecido informativo y les ha aportado algo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que todos estén al tanto de la situación y puedan enviar sus buenas vibras.
Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para estar al día con todas nuestras noticias, análisis y debates del apasionante mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo, esperemos que con noticias más alegres. Cuídense mucho y envíen toda la energía positiva a Kerem Bürsin. Hasta la próxima.